información y los comentarios y las preguntas y sugerencias de los colegas que ha mencionado. Aquí retomo sobre algo que habíamos planteado al inicio de la fase de preparación, antes incluso de tener el primer caso en México, y que tiene que ver con las modalidades de la reducción de riesgos, las modalidades de manejo de una epidemia, en este caso de enfermedades infecciosas. Aunque en la visión pública general existe la expectativa de que se puede poner una barrera física a las epidemias, no existe demostración alguna, ya no digamos científica, histórica, de que este tipo de medidas tengan alguna clase de utilidad. Hemos relatado en otras ocasiones que si nos remontamos a la historia de las epidemias en la era antigua o incluso en la Edad Media, teníamos una manera de organizar en ese momento del mundo. Los asentamientos humanos se organizaban en ciudades, en las civis antiguas o en los territorios feudales en la Edad Media, y luego una gran extensión de territorio, campos cultivables y campos no cultivables entre una feudo, una ciudad y otra. Y solían ser, por razones militares y políticas, ciudades amuralladas. Entonces había un muro físico de contención cuyo propósito era la defensa militar. Cuando existían epidemias de enfermedades infecciosas, y había muchísimas, peste, tifo, cólera, muchísimas. Influenza, ya existía la influenza desde esos tiempos. La influenza es milenaria, no crean que es de la era moderna. Entonces se utilizaba lo que se consideraba necesario desde una visión de defensa militar. Desde las ciudades amuralladas era el espacio contenido en donde había una frontera o límite identificable para defenderse militarmente. Y de manera natural, los seres humanos se hacían una relación entre una amenaza militar, la invasión de otro reinado, por ejemplo, de otro reino, y la enfermedad infecciosa, que en esos tiempos no se conocía como infecciosa. Había otras visiones un tanto místicas o mágicas sobre la enfermedad infecciosa, pero se veía como una amenaza externa, y entonces se cerraban las puertas, se amurallaban o se mantenían cerradas las murallas y se intentaba que con eso se protegerían de la enfermedad. Y la historia muestra claramente que eso no ocurría, porque para ser sustentables estas ciudades amuralladas necesitaban recursos del exterior. El exterior provenientes de otros reinos con quienes se comparten recursos, mercancías, incluso personas, o simplemente el exterior inmediato, los campos donde se cultivaba el alimento. Entonces, esta es de manera gruesa, estoy sobresimplificando por supuesto la historia, pero esto es lo que ocurría, y hay toda clase de relatos históricos sobre la inutilidad de cerrar espacios físicos como un mecanismo de contención, cuando estamos hablando de estos espacios mayúsculos, no confundir con la contención que se puede utilizar, por ejemplo, cuando hay una contaminación de una estructura física, de un edificio, de un hospital, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, aunque la expectativa social de ciertas personas empieza a ponerle un énfasis a la contención física en las fronteras o en los aeropuertos o en los puertos marítimos, insisto, esto no tiene ninguna utilidad práctica, ya sea fundamentada por la experiencia histórica o por la ciencia. Cuando empezamos la epidemia y tuvimos la fase 1, que identificamos como la fase de importación del virus, teníamos muy poquitos casos en México y en cualquier otro país en esa etapa, y ahí se hace un ejercicio de contención, una técnica de contención que está centrada en las personas. Cuando se detecta un caso, una persona que cumple la definición de caso sospechoso, se le estudia con un interrogatorio médico epidemiológico o clínico epidemiológico, se le toma una muestra para comprobar su diagnóstico o descartarlo,
y desde el momento de la toma de la muestra, sin esperar el resultado, se le pone en este resguardo domiciliario preventivo y se estudian los contactos. Eso tiene límites, porque en la medida en que empiezan a surgir más y más y más casos, obviamente la medida no es una garantía de que ya no va a haber ningún caso, y entonces empieza a ser impráctica la medida y de poca utilidad. Y es el momento en donde se identifica la fase 2, ya no son rastreables los contagios, y se hacen estas medidas masivas de mitigación comunitaria. Y hemos comentado que la mitigación lo que implica es el reconocimiento fundamentado de que es imposible detener bruscamente una epidemia, y lo que uno espera es modificar la intensidad de la epidemia, reduciendo el número de los contagios. Y eso es lo que estamos en esta fase, ¿no? Lo digo todo esto porque recuerdo muy bien que usted ha muy oportunamente traído este mensaje sobre la frontera de Tamaulipas y la preocupación de que haya 15,000 viajes en transporte de carga que están todos los días ahí. Entonces, la respuesta ahora dirigida a los colegas que usted menciona es: no existe ningún plan, porque no hay intención alguna de utilizar el mecanismo de cierre de fronteras como si este fuera un mecanismo útil para el control de la epidemia. Y cierro diciendo, en el país tenemos suficiente transmisión como para que se mantenga la epidemia, de modo que no es ninguna adición, ningún beneficio cerrar las fronteras. Y en cambio sí afectaría muy gravemente, desde luego, el abastecimiento de insumos o el tránsito de personas. Y referido a las personas compatriotas de México que están hoy en el exterior, sí les damos el mensaje de que hasta donde sea posible no vengan ahora, porque en su transporte, en su trasiego, si llegaran a tener infecciones por COVID, van a contribuir a los contagios en el punto al que lleguen, y el punto al que lleguen va a ser su casa familiar, va a ser su comunidad, y esto puede ocurrir en distintas regiones del país. Entonces la recomendación es: no vengan, esperen, pero por supuesto estamos muy conscientes que los compatriotas, las compatriotas también enfrentan adversidades en el país en donde se encuentran, y esto puede implicar la dificultad para tener una asesoría de salud. Y les recordamos que México tiene el programa de ventanillas de salud. Las ventanillas de salud son espacios de asesoría que existen en los consulados mexicanos en Estados Unidos, y a través de las distintas redes de comunicación que existe entre la población migrante de origen mexicano, pueden encontrar el acceso a la información, a la orientación en términos de prevención y promoción de la salud. Interesantes palabras. Seguimos en vivo, amigos. Un saludo a don Pablo. Gracias, Miki. Te mando muchos saludos. Tienen ya días, saludos, Pablo. Y son los jóvenes emprendedores que tienen abrazo. una fábrica que han creado con otros jóvenes